principio, y lo mencioné el otro día, eh, vamos a empezar con todos los jueves a reforzar, a aplicar. Ustedes saben, ya terminamos dos de los tres ítems, solo nos queda la historia de Chile, que queda muy poquito, ¿ya? Y se nos acerca al final. A fines de noviembre ya se acabó esto, no me van a escuchar más en las mañanas, tampoco van a tener que levantarse tan temprano. Los que se levantan, digámoslo, algunos que están acostados. Y vamos a empezar a reforzar preguntas, ¿ya? Eh, para lo cual, todos los jueves vamos a hacer un test grande, ya que le llamé como guía de trabajo, el cual tiene esta vez 14 preguntas de distintos ítems. Concentré más que nada en el ítem de historia en perspectiva. Hay muchas preguntas de historia universal, porque es lo que trabajamos más al principio. Entonces quizás lo han olvidado, algunos hechos o conceptos que recordar ya. Entonces son 14 preguntas. Les voy a dar 30 minutos. 30 minutos. Es harto. Ustedes las van haciendo, van respondiendo. Yo voy viendo que terminó todo. Estoy acá para cualquier duda, pregunta. Empezamos, ¿ya? Y en los siguientes 30 minutos vamos a revisar todas las preguntas. Hay de todos los tipos de preguntas, texto, imágenes, cuadros, de todo. Hay una que otra repetida por ahí, de algún ensayo, guía anterior. Si me pueden poner por el chat si comenzaron, comenzamos, comencé, algo así, para saber si lo están haciendo, ¿no? Porque solo sé cuando terminen. ¿Ya? Eso va a ser aproximadamente en 30 minutos más. Ya, ya hay tres que ya están comenzando, bien, vamos. Sí, me voy a silenciar. Me voy a silenciar y cuando alguien hable por el chat, me pide la palabra.
Jóvenes, les quedan 10 minutos.
Ya, plusvalía. Plusvalía es cuando eh, uno habla de que vas ganando más. Ya, por ejemplo, no sé, un auto caro tiene una plusvalía, tiene un mayor valor, ya tiene mayor valorización. Y la Carla pregunta por la 10. Vamos a ver la 10. Ya. Ya, te muestro un cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo. Ya. Y en las preguntas, o sea, la alternativa uno, 2 y 3 dice la importancia del concepto de la propiedad, tanto para el capitalismo como para el socialismo. O sea, la propiedad es importante. Dos, después dice eh, la presencia en mercado de los privados como agentes económicos protagónicos. Y tres, la presencia del Estado en la planificación o regulación de la economía. ¿Ya? Ya, Maximiliano. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. A todos nos ha pasado. Quedan 3 minutos. 3 minutos. Ya, jóvenes.
Voy a dar un minuto. eh, Solo tenemos 9, un minuto más. Ya, jóvenes, vamos a revisar. Eh, ya, varios dicen que no les fue tan bien. Ya, tranquilidad. Eran conceptos que habíamos visto hace bastantes meses atrás, ya, así es que no se desesperen. La idea es que si nos vamos a equivocar, que se equivoquen ahora y no en la prueba, ya. Así es que tranquilos. Pero me voy a acomodarme por acá porque me tuve que cambiar de lugar en la casa porque justo llegaron unas cuestiones y están diciendo mucho ruido. Ya, eso, ya. Eh, no, no estoy aguantado. No, llegaron unos muebles que compraron mi papá y están como desarmando, entonces martillazo y todo. Ya. Eh, no, no tiene nota, no, tranquila, Constanza, sí. No, sí, eso de las notas voy a ser eh, benevolente, no se preocupen, sí, tranquilidad. Ya. Vamos a revisar las preguntas y ya. Vamos a ver, ya, eso, vamos a ver ese Jeremías. Bueno, ya, pregunta número uno dice: durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania y otras naciones europeas pasaron a controlar gran parte del mundo en un proceso que se ha conocido con el nombre de imperialismo. Entre otros, el o el factor que provocaron el nacimiento o el desarrollo del proceso europeo durante el siglo XIX. Ya, nos vamos a la pregunta uno porque tiene una imagen. Eh, Acá está. La alternativa correcta era uno, 2 y 3. ¿Ya? Uno, la creencia en la superioridad europeo. Sí, lo hemos hablado, el hombre blanco superior. Dos, la necesidad de nuevas materias primas. Sí, buscan, por ejemplo, reducir sus costos en nuevas materias primas. Y tres, el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya, tú dices que es una consecuencia, pero no olvidemos que las nuevas tecnologías como el ferrocarril, el transporte, como el barco a vapor, van a ayudar a una mejor comunicación. No hubieran pensado en colonizar lugares tan alejados si tuvieran la posibilidad de conectarse rápidamente. ¿Ya? La revolución industrial genera, por ejemplo, el ferrocarril, y a partir de la revolución industrial después empiezan a conquistar nuevos territorios. Cuando llegaban, lo primero que hacían era instalar un tren, puerto, ya para comunicarse con estas colonias. No es una consecuencia, es parte del proceso anterior, de la revolución industrial, y que va a ayudar a que haya una mejor comunicación con las colonias. Ya, ya, vamos a la 2. Ya. Oye, no les fue tan mal que están llorando. Miren, de 14, la mayoría estuvo entre 10 y 14, hubo otros unos 5, pero son cosas que pasan. Vamos a ir revisando. Ya, ya, la pregunta 2, esa era difícil, no lo voy a negar. Era un texto de Max Weber, ya.
que hablaba sobre fundamentalmente como el espíritu y la ideología en torno al imperialismo. La dos estaba difícil. Ahí la correcta eran fundamentalmente 2 y 3. ¿Y por qué no es la uno? Ya, vamos a verlo al tiro. La uno no es porque el texto no habla de que la difusión civilizada europea genera confusión política en las colonias. Quizás sí lo generó, ¿ya? Quizás hubo confusión, pero el texto no lo dice y la pregunta es qué conclusión se pueden extraer a partir de su análisis. Está enfocada en el texto, ¿ya? Y en el texto sí habla de las dos, que la expansión económica de las potencias europeas es un rasgo central del periodo, y también dice que esa competencia va a desembocar en un conflicto entre las potencias europeas, ¿ya? Eh, Fundamentalmente por el control económico, ¿ya? Cuando dice, tras un periodo de transición aparentemente de competencia pacífica, se aproxima el punto que solo el poder decidirá la participación de cada cual, de cada nación en el control económico. Igual sabemos que el imperialismo en parte es una gran causa de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, vamos a la pregunta 3. Esta era fácil, todos la tuvieron correcta, muy bien. Dice, en el contexto de los conflictos políticos previos al desarrollo de la Gran Guerra, se configuró un sistema de alianzas políticas entre las naciones involucradas. En este ámbito, se forma el bloque llamado Triple Alianza, el cual estuvo integrado por, ya, bien, todos recordaban la alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, ya, bien, todos correctos. Luego, eh, ya, había un esquema, aquí todos la mayoría la tuvieron buena, pero igual vamos a poner, en la 4 había un esquema que salían consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas, desintegración de los imperios territoriales europeos, como el austrohúngaro, el Tratado de Versalles y a cuál de estas alternativas correspondían. Hay alguno que se equivocó y puso el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. No se olvide que la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nace como consecuencia política de la Primera Guerra Mundial es la Sociedad de las Naciones, que es una organización previa, un antecedente a la ONU y que fracasa, porque todos terminamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? No generó su mayor función, que era evitar un nuevo conflicto mundial. Ya, ahora en la pregunta número 5, dice, uno de los procesos emblemáticos del periodo entre guerras desde el punto de vista económico es la internacionalización de la crisis de Wall Street. ¿Cuál fue la causa económica que provocó la gran crisis del capitalismo del 29? Ya, y ahí el 90% del curso marcó los negocios basados más en la especulación que en la productividad. Bien, no se olviden que la bolsa de Wall Street cae por una sobreespeculación. Cualquiera compra acciones, se generan empresas ficticias, ya, y la bolsa colapsa. Ya, uno marcó la dependencia de Estados Unidos con respecto a la economía europea. No se olviden que eso es al revés. Producto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se alza como la gran potencia económica mundial y Europa va a depender de Estados Unidos. Europa pide préstamos a Estados Unidos para la reconstrucción y Europa se ve fuertemente afectada por la crisis del 29 por su gran relación con los Estados Unidos. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, pregunta de alguna de las que hayamos revisado? Yo estoy leyendo, así que cualquier cosa estoy acá pendiente. Ya, ya vamos. 6 dice, el fascismo es una doctrina política que se sustenta en la exacerbación del sentimiento nacionalista, en la exaltación del jefe carismático, en el racismo, en el elitismo, en la sociedad militarizada y ya, la mayoría marcó el desarrollo de un Estado totalitario. A pesar de eso, hay dos que marcaron la E, que es la participación democrática de todos los sectores de la sociedad.
No se olviden que no todos participan. En los regímenes totalitarios, por ejemplo, había una segregación racial. Judíos en Alemania, ya polacos, por ejemplo, en la Unión Soviética. Eh, Mucha población no participa, sino pertenece al partido político al cual corresponde. ¿Ya? Es un Estado totalitario, los regímenes fascistas que controlan todos los aspectos de la vida de las personas. El mejor ejemplo es Hitler, por ejemplo. 7. Aquí todos estuvieron muy bien, solo hay algún problema ahí. En la Segunda Guerra Mundial los países que conformaron el denominado eje, ¿ya? El eje son los derrotados, ¿ya? Alemania, Italia, Japón. Ya no se olviden que están los aliados y el eje. Ya los aliados era Francia, Inglaterra, ya, y después se va a unir posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el eje está Alemania, Italia y Japón. Miren, pensemos siempre, voy a decir algo un poco burdo, pero siempre Estados Unidos se cree en los buenos, siempre se creen los héroes de la historia. Alguna vez el presidente Bush dijo la frase el eje del mal, que eran los países que eran enemigos de Estados Unidos, que están los países árabes, Cuba y más. Ya. Entonces siempre pensemos el concepto eje como los malos, los derrotados, los malos. Ya, bueno, en la historia uno no sabe quién es bueno y malo, ya, pero si lo vemos desde la perspectiva bueno, nadie puede considerar a Alemania tan bueno, ya, ni siquiera los alemanes lo consideran, ya, pero el eje siempre son los malos, ya, o los derrotados. Pregunta número 8. Dice, el hecho o acontecimiento que constituye un ejemplo de causalidad directa para que se inicie el segundo conflicto mundial fue, ya no se olviden que hablábamos de causas directas o causas de corto plazo y causas de largo plazo. ¿Ya? Las de largo plazo son que se han dado durante muchos años, pero la de corto plazo es la detonante, la que provoca. Pregunta, respóndanme por el chat, no sobre esto, pero a ver si se recuerdan de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue la causa directa, la causa de corto plazo, el detonante de la Primera Guerra Mundial? Ya, la muerte, ya bien, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Ya, lo matan los, no, eso en serio, eso mismo, ya. Bien, entonces, en la Segunda Guerra Mundial también tenemos un hecho que provocó, que detonó la Segunda Guerra Mundial y que fue la invasión alemana a Polonia. No olvidemos que como causas de largo plazo podemos hablar del Tratado de Versalles, un resentimiento alemán, ya, eh, enemistad, el expansionismo alemán por Europa, pero el hecho que detona la guerra es la invasión de Alemania a Polonia. No es el pacto de agresión entre el pacto de no agresión o de paz ya entre los alemanes y la Unión Soviética y tampoco es el enfrentamiento entre el liberalismo y el comunismo, ya. Eso es parte de la Guerra Fría. Ya, pregunta número 9. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias vencedoras se enfrentaron por detentar la hegemonía mundial en un proceso denominado Guerra Fría. Este periodo se caracterizó por, de acá, el 50 casi por ciento del curso marcó la correcta, pero vamos a ver por qué la 3 no era. ¿Ya? En la pregunta número 8, que varios marcaron la 3. Perdón, la pregunta número 9. ¿Ya? La 3 no es porque la Guerra Fría no se desarrolló preferentemente en Europa. Pensemos que ya está el muro de Berlín. Sí, ya, es un hecho europeo. Pero pensemos que gran parte de los conflictos más importantes de la Guerra Fría no se dan en Europa. Revolución cubana, América, continente América. Crisis de los misiles, América. Guerra de Vietnam, Asia. Guerra de las Coreas, Asia. ¿Ya? Eh, También son de Asia,
Pensemos, no sé, independencia de los países en el proceso de descolonización. Angola, África, ¿ya? Eh, Sudáfrica, ¿ya? Claro, son zonas de influencia, pero se desarrolla preferentemente fuera de Europa. No es Europa el centro fundamentalmente de los conflictos, ¿ya? Tenemos otras zonas y muy relevantes y que van a marcar los mayores momentos de tensión incluso de la Guerra Fría. Ya, ya, la pregunta 10 que era la que preguntaba la Carla, que era sobre el conflicto, o sea, la comparación entre capitalismo y comunismo. Vamos a la 10 a analizarla porque en la 10, vuelvo a la 10 acá, ya hubieron varios que marcaron uno, 2 y 3, un 25% de los que respondió. Vamos a la 10. Dice la 10. La importancia del concepto de la propiedad, tanto en el capitalismo como para el socialismo. Sí, se reitera constantemente el concepto propiedad, propiedad privada, propiedad pública, quién es el dueño. Ya. 2. Dice, la presencia del mercado y de los privados como agentes económicos protagónicos. Y esto no es en el socialismo. No hablamos de privado, hablamos de que el Estado asume todo. Y también lo explicamos cuando hablamos en la clase de la Unión Soviética, que fue una de nuestras primeras clases online que tuvimos como por allá por abril. ¿Ya? Y 3, la presencia del Estado en la planificación y la regulación de la economía. Sí, claramente en el socialismo, y alguien puede decir, pero profe, en el capitalismo no se menciona fuertemente el Estado. Sí, pero hablamos del estado de bienestar, por ejemplo, y hemos dicho que en el capitalismo, como nuestro modelo actual, el Estado es un agente regulador. Por ejemplo, evita colusiones. No lo hace mucho, pero lo debería evitar. Ya evita los monopolios, regula el mercado financiero, regula el mercado, por ejemplo, de seguros, el sistema bancario también lo regula, crea leyes, distribuye también a partir de ciertos impuestos, por ejemplo, ¿ya? Por lo cual la 2 no es, porque el privado no es un agente importante, por ejemplo, en el modelo socialista, no es protagónico, como decía el texto ahí, sino que es secundario, casi terciario, mínimo en un régimen socialista que se pone ahí en el texto, en el cuadro. Ahí puede decir, profe, China, ya China hoy día no tiene una economía fundamentalmente comunista, es una economía más que nada capitalista. Y acá empezamos con algunas preguntas de historia de Chile que les puse del principio, que esto lo alcanzamos a ver en abril, casi cuando volvimos de las famosas vacaciones que adelantaron, ¿ya? El texto es una carta de Diego Portales, bastante reconocida, donde dice que Chile debe entrometerse fundamentalmente a evitar la formación de esta confederación Perú-Boliviana. Y aquí sí que hubo diferencias en la respuesta. El 41% marca la correcta, que la confederación era una eventual competencia para los intereses comerciales de Chile. Ahora, descartemos las otras. La B, la composición racial de la confederación, la colocaría en una situación de superioridad sobre Chile. Ya, sí, el texto habla de que hay mucha población blanca, ¿ya? Eh, pero miren, la pregunta dice, a partir del contexto, lo que nosotros sabemos, más la lectura de la carta, por lo que nosotros sabemos que la carta de la Confederación Perú-Boliviana se dio más que nada por un tema de competencia económica. La C, era necesario someter a Bolivia y Perú porque ambos deseaban dominar territorialmente Chile. Ya, podría haber alguna otra intención, pero no olvidemos que la principal intención de Portales, y lo dice en su carta, es de que puedan hacer una competencia en el comercio del Pacífico. Y se dice que el sector privado, que sería la E que marcaron 2, era más potente en Bolivia y Perú. Ya no se nombra tan explícitamente en la carta, tampoco se podría deducir. Bolivia y Perú vienen saliendo recién de la guerra de independencia. No tienen un Estado tan fuerte como el nuestro. ¿Ya?
Ahora, la pregunta número 12, ¿ya? Dice, eh, posterior al proceso de emancipación en Chile, se puede identificar elementos de continuidad, los cuales guardan directa relación con el contexto colonial y otros elementos de cambio que marcan la diferencia en el contexto antes mencionado. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones representa un elemento de continuidad en el periodo colonial y el de surgimiento de Estado-Nación? De acá la mayoría, más del 60% del curso, marcó la correcta, que es el mantenimiento de una sociedad segregada basada en características económicas y étnicas. ¿Ya? Alguien puede decir, sí, profe, en Chile no hay clases, o sea, no hay castas, no habían castas indígenas, castas de blancos, sí, se eliminan. Minardo Higgins saca un decreto en la Patria Nueva, donde se elimina el concepto de indio, por ejemplo, y se habla de chilenos, ¿ya? Pero sí se mantuvo una sociedad muy segregada por características económicas. Quienes tenían plata, quienes tenían propiedades, fundamentalmente propiedades rurales, ¿ya? Y quienes no, y étnicas también. Sabemos que Chile hasta el día de hoy es un país súper racista y súper de color, ¿ya? Mientras más blanco eres, más privilegios quizás sociales tienes, a diferencia de los que son más morenos, ¿ya? Y ni hablar de las personas que tengan un apellido indígena, ¿ya? Hasta el día de hoy hay una fuerte discriminación en eso. Y lo podemos ver en la sala de clases. Yo he retado 20.000 veces a alumnos que porque yo nombro en la lista un apellido indígena se burlan de él. No hay nada más que me enoje que eso. Ya, y alguien puso, tres personas marcaron la A, la estabilidad económica desarrollada a partir de la aplicación de un reglamento de libre comercio. No se olviden que en la colonia no había libre comercio, había un monopolio, solo comerciábamos con España. Y posteriormente se autorizó incluso poder comerciar entre las colonias, ¿ya? O cualquier puerto español. Pero no se olviden que en la colonia no hablamos de libre comercio, si en el periodo posterior. De aquí estamos preguntando por continuidades. Ya, y alguien marcó la E, la consolidación de un régimen republicano. No, no se olviden que en la colonia no hay un régimen republicano, hay un régimen absolutista, de donde el rey tiene todo el poder. Y la pregunta número 13 dice, las guerras de independencia en América tuvieron costos tanto humanos como económicos, los que tuvieron diferentes consecuencias para los países recién emancipados. Respecto a los efectos económicos de los procesos de independencia, es correcto señalar, de acá más de la mitad del curso marcó la correcta, que es que generaban dificultades tanto políticas como sociales debido a que no estábamos preparados. Bien, éramos naciones emergentes, no estábamos preparados, no teníamos actividad industrial, desarrollo por ejemplo, de industria, de tecnología, ya. Éramos países bastante atrasados también desde el punto de vista social, de estructuras laborales, algunos todavía tenían esclavos, por ejemplo. Y algunos tres marcaron la B, que posibilitaron el surgimiento de nuevas clases sociales, protagonistas en la conformación del Estado-Nación. Ya, surgen, sí, podríamos decir, una nueva clase media, ya por ejemplo, pero la clase media surge mmm, bien después. Para mí, personalmente, los autores que yo he leído, la clase media nace en el siglo XX, ya, o podríamos tener ciertos rasgos a fines del siglo XIX, cuando el Estado crece, cuando crece la creación de universidades, el acceso a la educación, ya. La clase media, si decimos que existe, es fundamentalmente una clase que tiene cierto conocimiento o servicio que te pueda vender. No es dueña de los medios de producción, pero sí es dueña de un conocimiento, quizás de ser doctor, de ser profesor, de ser médico, o de experiencia, de ser un técnico o un oficio, ¿ya? Pero eso no nace con la guerra de independencia. Y estancaron los procesos de conformación de Estado-Nación. No estanca, los países se siguen formando, pero con varios pasos atrás, ¿ya? Desde el punto de vista más que nada económico.
Ya, y la pregunta 14 era bastante difícil. La correcta era 1 y 3, pero varios marcaron 2 y 3 y la vamos a revisar. Y esa era una pregunta más que nada de economía mundial. Ya. Es una tabla que muestra el PIB, la cantidad de producción de cada uno de los países más importantes del mundo, y cuánto aportan a la economía global. ¿Ya? Dice la pregunta. La tabla anterior muestra. eh, Perdón, se me fue el chat. Ya. La tabla anterior muestra un ranking de los países que presentan los más altos índices de industrialización a nivel mundial. Al respecto de estos países y del análisis de la tabla presente, es correcto señalar que, uno, a mayor Producto Interno Bruto, existe una mayor participación en la economía mundial. Vamos. Claro, las que tienen eh, PIB, mayor PIB, tienen una mayor participación en la economía mundial. Perdón, dejen leer bien ahí porque ahora sí que tengo una duda. A mayor Producto Interno Bruto, existe una mayor participación en la economía mundial. Acá está el Producto Interno Bruto y su participación. Ya, ya, acá, ya. ¿Qué dice el público? ¿Algunos? Profe, Cuéntame. yo tuve mucha duda en esa pregunta porque sentí que no decía cuál era el Producto Interno Bruto y donde dice PIB decía como el porcentaje de la industria en el PIB, pero como no decía el textual Producto Interno Bruto, no marqué que la uno fuera correcta. Así Sí, que por tienes eso me razón. puse No se duda. habla de PIB específicamente, sino que el porcentaje de la industria en el PIB. Ya. Ya, la uno ya aquí vamos a decir que sí, hubo un error. La uno no es. ¿Por qué? Porque si nos regimos como que esta tercera columna es el PIB, ya tenemos, ya, China tiene un 42, no sé, un altísimo PIB, ¿ya? Pero tiene un 15, por ejemplo, en vez que, no sé, India tiene un 30 de PIB, pero solo representa el 2% de la industria. Ya, la uno no sería correcta. Las dos mayores potencias industriales del mundo se encuentran en el continente asiático. No, porque tenemos Estados Unidos, por ejemplo, y no es parte del continente asiático, es de América. Y la tres, la plusvalía industrial, no solo se presenta en Europa, a pesar de ser el primer país que vive la revolución industrial. Sí, o sea, corrigiéndola, la correcta sería solo tres, que la marcó tres personas. Bien, bien, bien. Para analizar bien, sí, ahí hubo un error. Y la correcta sería la tres. No sé quién la tuvo correcta. ¿Quién dice ahí por el chat? ¿Quién se llevó esos yumbitos? Ya, bien. Estamos. Estamos justo en el tiempo, jóvenes. Si hay alguna duda, pregunta, consulta, los leo. No, ya. Parece que no. Ya, hubieron 16 respuestas. Bien, estuvo bien. Ya, ya. Entonces, siguiente jueves vamos a seguir con esta lógica. Martes y miércoles, historia de Chile. Así que, bueno, la próxima vez voy a traer de los otros ítems también. Ya, historia de Chile, universal, economía y formación ciudadana. Ya, eso. Sí, está buena esta lógica. Sí, sí, así revisamos el tiro y revisamos más preguntas. Ya, eso. Siempre que no la evalúen, no, tranquila, no. No voy a evaluar calidad acá si la idea es ensayo y error. Que vayamos trabajando errores, preguntas y todo. Ya, eso jóvenes, que estén bien. Bueno, y tienen guía metacognición, que es el recurso 2. Es una guía de 14 preguntas y ahí solo hay formación ciudadana y economía. Está la guía en PDF y la solución, y esa tienen hasta el próximo jueves para entregarla. Eso. No, este era el ticket. Este era el ticket, Sofía. Sí, eso. Cuídense, jóvenes, que estén bien, descansen mañana. Adiós, nos vemos. Adiós, chao, chao. Sí, lo voy a disfrutar. Gracias. Adiós. Chau, chau.